todos, me presento con ustedes. Mi nombre es César Barrera, yo soy arquitecto de profesión, pero docente en la universidad. Actualmente soy director del curso de diseño industrial y de servicio y me acompaña esta noche el compañero Max Linder, que va a ser nuestro acompañante principal en todo este proceso de desarrollo de la universidad. Entonces, por favor, Max, preséntate para el video, si está. Gracias, profesor. Un cordial saludo para todos los estudiantes. Mi nombre es Max Linder Sosa. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Me encuentro en el CEAT de Sogamoso, Boyacá, dispuesto a colaborar y a servir con todos ustedes en lo que requieran. Vamos a hacer un acompañamiento interesante durante este periodo 1604, indicándoles a ustedes los parámetros y obviamente siendo un canal del ingeniero César Andrés Barrera, quien me dará las directrices y me autoriza para poderles compartir a ustedes toda la información, esperando que estén muy activos en los foros, en las actividades y en las materias. Como estos autodirigidos, pues tenemos que hacer un acto de evaluación y resolver los cuestionarios. Muchas gracias, profesor César Andrés. Listo, muchísimas gracias. Permítame un momento. Una cosa. Listo. Bueno, entonces, efectivamente, Max en su rol de monitor, pues tendrá acceso a cierta información. Entonces, para que todos también tengamos en cuenta eso, en el caso de que llegue algún correo de él, pues efectivamente es el monitor de la materia y tiene como estos elementos para poder compartírselos a ustedes. Bueno, este CIPAS, que va a ser un CIPAS ya enfocado en la explicación de los contextos y el desarrollo teórico del curso. Entonces, vamos a dar ya inicio. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Y listo, por favor me confirman si ya están viendo la pantalla ustedes. Max, sí, señor, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Yo voy a quitar la cámara porque eso pone un poco más lento el internet para poderles explicar mejor. Listo, entonces por favor me confirman que estén viendo la presentación. Sí, señor, se ve claro. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces voy a hacer una presentación netamente teórica. Les voy a explicar muy bien, digamos que estos CIPAS son muy importantes que todos ustedes lo vean porque con base en estos CIPAS sale la mayor información para presentar el cuestionario final. Entonces, si tienen si entienden completamente todo lo que les voy a explicar, tienen la facilidad completa de sacar el porcentaje más alto en el cuestionario final en cada fase. Entonces, nuevamente, me presento con ustedes. Yo soy César Barrera, soy el director del curso y este va a ser este es nuestro CIPAS de diseño industrial y de servicio. Esta es nuestra primera temática que va a ser evaluación, integración y principios del diseño. Entonces, bueno, digamos que esto va a ser nuestra primera sesión magistral sobre el diseño industrial y de servicios. Digamos que el propósito de hoy es introducirlos a todos ustedes en esta disciplina como práctica profesional, académica y cultural. Entonces vamos a destacar ciertos elementos en el transcurso de toda esta presentación. Principalmente vamos a hablar del significado del diseño industrial, cómo ha evolucionado en el campo y qué tensiones arrastran hasta hoy, cuáles son sus fundamentos contemporáneos. Vamos a hablar un poquito de ética, de pertinencia, de comunicación. También vamos a hablar del impacto en el producto, organización y sociedad. Y todo esto, pues, basado en todo nuestro material bibliográfico que está en nuestro curso. Antes de empezar, quiero reiterar algo muy importante y es que a pesar de que el curso sea un curso autodirigido, yo como director quiero como darles ese plus a ustedes de en cada fase siempre presentarles un CIPAS de esta manera, de una manera teórica que ustedes también sientan el acompañamiento mío y que entiendan mucho mejor, que no sea solamente que ustedes lean y lean y lean, sino que pues también podamos llegar como a ciertos debates en estos CIPAS y podamos entender mucho mejor entre todos. Entonces, digamos que en este primer CIPAS, ahorita como bien les comenté al compañero José y a nuestro compañero Max, voy a compartirlo en YouTube y ya vamos a tener como todo el acceso, pero pues espero que en los próximos sí ya nos reunamos la mayoría de estudiantes para que podamos entender y relacionar mucho mejor este curso.
que es muy importante para todo el proceso y desarrollo profesional. Porque digamos que, siendo muy honestos, creo que es la base teórica más importante que pueden tener en el proceso de desarrollo profesional. Bueno, continuando con esto y con esta introducción, perdón, vamos a hablar de la definición de qué es el diseño industrial. Entonces, digamos que en primera instancia, en el libro de Product Design and Development, hablamos de que dan el desarrollo de que es una idea central de la definición, es exactamente, dice como el diseño industrial se entiende como la actividad que especifica la apariencia del producto, su tacto, su interfaz con el usuario y el modo en que comunican significado para estos autores. Entonces, el diseño industrial va más allá de lo estético, abarca ergonomía, facilidad y el uso de la diferenciación competitiva. Esto en el primer libro, que es de nuestro autor Ulrich, de apellido Ulrich. El segundo, que es de Lerma Kirchner, que es el diseño industrial y fundamentos y estrategias, dice que habla de una idea central, que es el diseño industrial, es una actividad proyectual que integra factores técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos con el fin de crear productos adecuados al uso, coherentes con la cultura y viables en el mercado. Listo, entonces, efectivamente, ¿qué significa esto? Que es la disciplina proyectual que define la forma, la interfaz de uso y la experiencia de los productos. Entonces, hablamos de que están integrando aspectos técnicos, funcionales, ergonómicos, estéticos, comunicativos y estratégicos, con el fin de generar objetos comprensibles, usables, atractivos y coherentes con su contexto cultural, social y mercado. Entonces hablamos de que, eh, pues de que prácticamente esto siempre va a estar dividido en 4 puntos muy importantes, que es la ergonomía. La ergonomía es ese ajuste del cuerpo y del objeto y del contexto. Eh, y luego vamos a hablar de la articulación formal, que es el lenguaje visual, las proporciones, los materiales y los acabados que tienen los elementos que se va a crear en el diseño industrial. La legibilidad de uso, que es la forma que comunica cómo se usa el objeto, y la coherencia de marca. Entonces, voy a darles unos pequeños ejemplos como para que sea un poquito más claro. Entonces, hablamos de ergonomía. Entonces, ¿qué es algo ergonómico? Un mouse es algo ergonómico. ¿Por qué? Porque está diseñado para que la mano funcione perfectamente y que tenga el movimiento exacto para generar ese propósito. Entonces, los mouse es un elemento ergonómico. Cuando hablamos de una articulación formal, entonces, digamos, aquí el iPhone, digamos que no es solo un dispositivo, sino un lenguaje de diseño que pues influencia estos elementos. Entonces, esa es la articulación formal que también da el diseño industrial. La legibilidad de uso. Entonces, hablamos de un ejemplo claro, es como la manija de una puerta tipo push frente al push. Entonces, literal es un elemento que está diseñado, pero sin embargo también existe como esa parte de lectura que es necesario también explicar al usuario. Y la coherencia de la marca son puntos muy claves, puntos elementales que cada marca va a generar en su proyecto. Entonces, por lo menos, la parrilla frontal del BMW es un elemento clave de esta marca. Entonces, así se va dando. Y terminamos diciendo que pues es la disciplina proyectual que define la forma, la interfaz de uso, la experiencia de los productos y que todo esto lo integra con diferentes elementos. Entonces, igual acá, como les muestro acá, hablamos de elementos técnicos, de cultura y simbolismo, de economía, y todo esto va relacionado con el diseño industrial. Listo. Ahora vamos a hablar de la evolución, en la evolución y la historia del diseño industrial. Entonces, esto es algo muy, muy interesante y me gusta mucho esta parte, porque digamos que con base en la historia es que podemos también entender muchas cosas que pasan actualmente. Antes de empezar esta explicación, digamos que por lo menos el diseño industrial puede compararse en este momento como la inteligencia artificial. Ustedes se preguntarán por qué. Porque es algo novedoso que llegó sin avisar, que llegó de un diseño
y que va a modificar y cambiar el mundo entero. Así pasó a principios del siglo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la revolución, con toda esta parte de la revolución industrial y todo el desarrollo. Entonces, efectivamente hablamos de que el origen del diseño industrial se encuentra pues en la revolución industrial del siglo XVIII y siglo XIX, en estas épocas, donde la mecanización de la producción, especialmente en Inglaterra, que es el punto de auge de la revolución industrial, eh, empezó ahí y luego pasó a Europa y luego a Estados Unidos, donde esto permitió fabricar grandes cantidades de objetos de manera estandarizada. Entonces, pues sin embargo, esta producción masiva pues también se planteó como un dilema y es lo que les estaba comentando. ¿Cómo lograr que los productos no fueran simplemente funcionales, sino también atractivos, diferenciados y adaptados al usuario? Entonces, efectivamente, aquí, ¿qué pasa? La revolución industrial, ¿qué es? Es ese punto en donde nos damos cuenta que tenemos que primero, tenemos un producto. El producto no puede ser netamente rústico. Tenemos que empezar a darnos cuenta que también podemos implementarle diseño, que podemos cambiar las cosas, que las cosas no tienen que ser tal cual se están formando. Entonces, esto pasó en ese momento del mundo. La revolución industrial fue ese auge del mundo que el mundo dijo como, listo, tenemos un producto, hemos inventado ciertas cosas, pero no es suficiente para el ser humano necesita más. Entonces, vamos a empezar. Y ahí es cuando el diseño industrial empieza a trabajar, empieza a darse cuenta y empezamos a unificar diferentes temas que más adelante les voy a explicar. Entonces, digamos que ahí, por parte a paso, paso a paso, vamos a empezar. Entonces, valga la redundancia, la primera etapa es la mecanización y la función. Entonces, ¿qué significa eso? Que en sus inicios el interés estaba puesto pues en aprovechar las máquinas para producir más y más rápido. Entonces, ejemplo, la máquina de coser o los muebles modulares de hierro y madera para oficinas. Entonces, digamos que en este momento la estética quedaba relegada a un segundo plano y lo importante era la eficiencia productiva. Entonces, efectivamente, lo importante era producir en masa, pero el diseño no, todavía no había llegado al ser humano. Hasta ahora estábamos empezando en ese momento de empezar a producir en masa y que la economía empezara a crecer y el ser humano empezara a meterse en todo este mundo del desarrollo industrial. Luego hablamos de la segunda etapa, entonces acá hablamos del movimiento Art and Craft, que son mediados del siglo XIX, entonces digamos que ahí es cuando el ser humano, especialmente esto nace en el Art and Craft, si no estoy mal, nace en Europa, entonces frente al exceso de productos impersonales, pues como que surge una reacción liderada por William Morris en Inglaterra, que defendía la unión entre el arte, la artesanía y la vida cotidiana. Digamos que pues él no resolvió la contradicción de lo masivo, pues sí sentía que tenía una base, los objetos, y debían expresar cultura y calidad de vida, no solo función. Entonces digamos que este primer personaje, William Morris, da el primer salto y empieza a decir, no, es necesario que los productos tengan algo de diseño, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué todo tiene que ser de esta manera? Entonces es el primer golpe que se le da en la historia del diseño industrial y del desarrollo industrial. Y dice, ¿cómo no? Me parece interesante el diseño. Luego vamos a hablar de la tercera etapa, que es la Bauhaus y la modernidad. Esto sí es netamente alemán. La Bauhaus es un movimiento que de 1919 a 1933 en Alemania, donde hablamos de que la escuela Bauhaus formalizó por primera vez la relación entre el arte, la técnica y la producción industrial. Entonces hablamos de que el lema es como la forma sigue a la función. Entonces aquí es cuando ya el mundo empieza a tener un cambio y es bajo ese lema, la forma sigue a la función. Entonces, digamos que esto se convirtió en un elemento muy importante y allí se estableció que los diseñadores debían pensar en ergonomía, que es lo que les acabo de comentar, usabilidad, geometrías simples y procesos estandarizados. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo muy claro
de lo que pasó en esa época, y es el ejemplo de las sillas de tubo metálicos de Marcel Brousset. Digamos que lo que pasó, no la tengo acá, me faltó, perdón, no la tengo acá, pero estas sillas son un auge en el punto de la evolución del diseño, porque es modificar todo. O sea, es una silla. O sea, las sillas son cuatro patas, un punto donde sentarse y un espaldar. Eso es una silla, ¿cierto? Pero este ejemplo que les doy de Marcel Brousset marca el antes y el después porque modificó y diseñó una silla. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que no todo tiene que ser bajo un simple lema de producción, sino que puede existir el diseño, y el diseño puede marcar una diferencia muy grande en en un punto de la historia, como lo pasó acá. Entonces, las sillas dejaron de ser sillas. Seguía teniendo la misma funcionalidad de ser una silla, pero el diseño era completamente diferente a lo que el ser humano entendía por el concepto de la silla. Entonces, esto es lo chévere de la evolución y el desarrollo del diseño industrial. Luego vamos a la cuarta etapa, que es la cultura del producto, que esto ya hablamos del siglo XX. Entonces acá hablamos de que pues con la consolidación de la producción en masa de Estados Unidos, el diseño adquirido en papel comunicativo y comercial durante los años 30, surge el scrambling o diseño aerodinámico, y que no solo respondía a la eficiencia técnica, sino que transmitía un ideal de modernidad y progreso. Y es lo que sí les estoy mostrando acá. Entonces son los primeros automóviles. Estos automóviles son unos Shearsley Airflow, se llaman así estos automóviles que están acá. Y los trenes aerodinámicos. Entonces son estos dos puntos que están acá, que se convirtieron en iconos culturales. Claro, entonces efectivamente los vehículos, los motorizados ya existían, pero acá es cuando nos damos cuenta de lo mismo que les había comentado antes. Claro, el carro que tiene es un motor, cuatro ruedas, usted se sienta, anda para adelante, anda para atrás y dele. Pero entonces, ¿qué pasa? El ser humano dice, no, pero es que ¿por qué? Porque tiene que ser así, porque no puede tener diseño. Y ahí empieza. Y este vehículo que les estoy mostrando acá es el elemento icónico de diseño más grande en el mundo de innovación y de cambio, y que literal es un antes y un después en los vehículos. Después de esto, la libertad de diseño ha sido infinita hasta el día de hoy y hasta el día de mañana. Jamás vamos a entender cómo va a funcionar el día de mañana de un vehículo, y no nos imaginamos qué más puede existir, y cada vez nos sorprende más el mundo con esos diseños y con esos elementos. Igual los trenes, el desarrollo aerodinámico y todo lo que pasa, pues también como que es algo que cambia bastante. Bueno, entonces continuamos en la quinta etapa, ya que hablamos de la posguerra y el consumo. Y en esta fase, digamos que el diseño se interioriza y se convierte en herramienta de identidad corporativa. Entonces, acá ya empezamos a hablar de que las empresas como Braun en Alemania o Dieter Rams establecen como principios de claridad, honestidad y funcionalidad en los productos electrónicos. En paralelo, en Italia surge el diseño como expresión cultural y emocional, con objetos pues de fuerte carga estética que marcan estilos de vida. Entonces, efectivamente, ya acá empiezan a ver, primero, ya después de la industrialización, ya las marcas y las corporaciones empiezan a entender el desarrollo del diseño en sus empresas. Entonces, aquí ya nos empezamos a dar cuenta que ya no es solamente una empresa de carros, no es solamente una empresa de trenes, no es solamente una empresa de sillas, sino que ya el mercado global empieza a entender el diseño y darle la importancia al diseño. Y aquí es el punto donde se marca ese auge y se empieza a establecer el diseño como una base fundamental para la producción. Y luego vamos a hablar de una sexta etapa, que es ya el producto del sistema, que es ya a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, que es ya con la globalización. Entonces el diseño industrial, pues digamos que se articula ya con el marketing, las estrategias y la sostenibilidad, que hoy hablamos de cultura de producto, en la, digamos que el objeto no solo cumple una función, sino que es un portador de significados.
Entonces acá hablamos de que transmite, ya hablamos de transmitir, entonces de que una marca transmite y genera experiencias. Entonces, lo que estamos viviendo en la actualidad, el día de hoy, un smartphone. El smartphone se entiende únicamente como tecnología, pero digamos que aparte de eso puede generar diferentes elementos más, como estatus, estilo de vida, pertenencia a una comunidad y demás elementos que pueden surgir con la innovación y el desarrollo de una marca, que es lo que busca actualmente. Entonces, por eso es tan importante esa relación entre el marketing y el producto, porque este ya no es solamente un producto, ya no es solamente la ergonomía de un producto, ahora es la experiencia que te puede dar ese producto, esa marca. Entonces, eso es lo interesante de esta evolución, de esta historia del diseño y del desarrollo de la ingeniería industrial y de todo este proceso. Y pues digamos que en síntesis, la evolución del diseño industrial pues muestra una tensión permanente entre eficiencia, productividad y expresividad cultural. Entonces digamos que esta tensión ya mencionada en los dos libros que están en la bibliografía y en los trabajos que estamos desarrollando, pues sigue vigente en nuestros días. Entonces, diseñar implica siempre equilibrio, costos, procesos, ergonomía, pero también siempre hablamos de una identidad, del atractivo, de que sea sostenible. Por lo menos Lerma Richner recuerda que el producto siempre es parte de un sistema cultural y de mercado, donde digamos que el diseño, la comunicación y la estrategia siempre va a ser uno solo. Eh, Luego vamos a hablar de, después de pasar todo esto y llegar así al mundo actual, a los elementos actuales que estamos trabajando en todo esto de los fundamentos del diseño. Entonces vamos a hablar de los fundamentos contemporáneos del diseño. Entonces, ¿qué significa eso? Hoy el diseño industrial se entiende como una disciplina integral. Literal, esto es lo que trabajamos el día de hoy. Y eso es lo que también ustedes van a hacer profesionalmente cuando se gradúen de la universidad. Y es eso, entender que lo que ustedes están haciendo como profesionales es una disciplina completamente integral que trasciende lo técnico y lo estético para situarse en el centro de la vida social, económica y cultural. Por eso es tan importante esta clase, porque es que literal es la base, como les comentaba, es la base de todo, o sea, es la base de absolutamente todo. El diseño industrial es lo que nos mueve como seres humanos a todos, literalmente. Y ya no se limita en dar forma a los objetos, sino que también se concibe como un acto de comunicación. Hablamos también de investigación y de responsabilidad social, o sea, ya no es solamente un diseñador industrial, no es solamente, el diseño industrial no es solamente literal eso, o sea, no es que vamos mañana a crear una cosita y ya. No, no es una cosita. El diseñar ahorita es una cosa grandísima y tiene implicaciones de talantes muy, muy altos. Entonces, por eso es tan importante tener claros ciertos elementos. Y entre esos elementos, pues vamos a hablar de la pertinencia y la ética en el diseño. Entonces, hablamos de que el diseño actual siempre se pregunta como qué objeto es necesario, si resuelve un problema real o si contribuye al bienestar de las personas y del entorno, ¿cierto? La ética también se convierte en criterios claves porque no basta con crear productos atractivos o rentables, sino que también debe ser sostenibles, asequibles y accesibles y de todo, y de lo más importante, tienen que ser inclusivos. Entonces, si ven, ya no es tan sencillo, ya tenemos que hablar de elementos muy, muy altos. Y la ética es algo muy importante que todo profesional siempre tiene que trabajar y siempre tiene que tener en cuenta. Creo que es el pilar de cualquier profesional, es la ética. Entonces, un ejemplo, por lo menos, un envase fabricado con plásticos biodegradables, pues no solo cumple su función de contener líquidos, ¿cierto? Sino que reduce la huella ambiental y responde pues a las exigencias sociales. Y esto, de este ejemplo en particular de la botella, es algo que nos hemos dado cuenta nosotros como sociedad de que efectivamente los plásticos de un solo uso no son necesarios en el mundo
y cómo se ha venido el cambio y cómo los diseñadores y cómo todo este diseño industrial experimentó y dijo, no, es que tiene que ser biodegradable. Esas botellas de agua se tienen que reutilizar, no se puede perder este material. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que es una combinación absoluta de muchísimas cosas para poder desarrollar un simple producto como una botella. Entonces, es algo muy interesante. También vamos a hablar de la investigación como la base del proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que el diseño ya no se justifica con el gusto a la intuición del diseñador, en, sino en envidia recolectada y analizada. Entonces, también hablamos de que se aplican métodos de investigación de usuarios. Entonces, ya tenemos que empezar a entender al usuario, su ergonomía, sus estudios de mercado y sus pruebas de usabilidad. También hablamos de la comunicación y la expresión de uso, ¿cierto? Cada producto siempre es un mensaje en sí mismo. Entonces, organiza las conductas del usuario, orienta las acciones y transmite valores. Y pues, como les venía comentando, si tenemos una base ética, también tenemos una responsabilidad social y cultural como diseñadores industriales. Y el diseño, pues siempre se integra a los grandes desafíos de nuestros cambios, de nuestros tiempos, perdón. Entonces, es lo que les comentaba. Entonces, el cambio climático, la inclusión, la diversión cultural, la accesibilidad, todos son elementos que siempre se tienen que analizar al momento de diseñar y de crear, que es lo más importante. Y pues nada, de innovación desde lo humano. Creo que son los fundamentos contemporáneos del diseño que recuerdan que la innovación no surge de la tecnología sola, sino del encuentro entre lo humano y lo técnico. Tampoco podemos nunca olvidarnos como humanidad de eso, de que somos humanos y de que el ser humano, el humano es el que se encarga siempre de crear y de diseñar, no va a haber algo que pueda sustituir eso. Entonces, eh, y eso se basa es en las necesidades del humano. Entonces, se me viene a la mente un ejemplo, por lo menos las lámparas diseñadas con materiales reciclados. Primero, la lámpara es una necesidad del ser humano, ¿no? Porque la luz es la necesidad. Pero es cuando te das cuenta, pero ¿por qué la lámpara no puede ser de esta manera y que alumbre de esta manera y que sea de esta forma y que ahora sea así? Todo ese diseño va enfocado en ese punto. Y, y ahora decimos como para el diseño actual, ¿no? Pues entonces lo hacemos con materiales reciclados o utilizamos elementos que sean biodegradables en cierto elemento de la lámpara o algo así. O sea, digamos que ahora ya tienes que unificar muchísimos elementos para poder crear un muy buen producto. Luego vamos a hablar de el impacto en productos y las organizaciones. Entonces, digamos que acá sí hablando textualmente, según Ulrich, el diseño impacta en 5 vectores, que es algo importante para que lo tengamos en cuenta. La interfaz de usuario, que es la facilidad de uso y la legibilidad, ¿cierto? En primero. Segundo, el atractivo emocional, entonces el vínculo afectivo y el deseo de poseerlo. Esto es un elemento también muy importante. Luego vamos a hablar de la mantenibilidad, el mantenimiento, el servicio, la facilidad de limpiar, de reparar y de actualizar este producto que vamos a diseñar y el uso responsable de recursos. Entonces hablamos de las decisiones materiales sostenibles y el uso de materiales que sean sostenibles actualmente. Y por último, vamos a hablar de la diferenciación competitiva. Entonces acá hablamos de esa identidad única frente a la competencia del producto que se esté creando, se esté diseñando y se esté produciendo. Entonces, un ejemplo son los electrodomésticos, ¿cierto? Entonces, los electrodomésticos se crean masivamente. Hay muchísimas marcas de electrodomésticos, hay muchísimos electrodomésticos, pero digamos que un diseño por lo menos como de la marca Dyson justifica el precio, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a pagar una Dyson? Porque sabes que primero tiene una interfaz de usuario, o sea, tiene una facilidad de uso mucho más sencilla que otras marcas. Hablas de un atractivo emocional, entonces hablas de que
quieres ese producto, deseas ese producto por su marketing o desarrollo. Hablamos de la mantenibilidad, entonces sabes que es un producto que sale bueno, que no se va a dañar, que repararlo no va a pasar, que se puede limpiar muy fácil y que actualizarlo también es de una manera medianamente todo sencilla. Y pues el uso responsable de recursos, digamos que sabemos que por lo menos por ser ciertos productos están diseñados con ciertos materiales que van a durar una eternidad y tú por eso no tienes que estarlo cambiando a cada rato, entonces sabes que con eso también estás apoyando la huella de carbono. Y la diferencia de la competitividad lo acaba de dar los 4 factores que les acabo de mencionar frente a este producto. Esto en cuanto al impacto de productos y las organizaciones, que es también un elemento punto muy importante al momento de entender como todos estos procesos. Por otro lado, vamos a hablar de la identidad corporativa y la coherencia formal. Entonces, digamos que en esta parte se analiza cómo el diseño industrial trasciende el objeto para convertirse en un recurso estratégico dentro de la identidad corporativa. Entonces, la coherencia visual, material y funcional de los productos no solo refuerza como el reconocimiento de marca, sino que también genera confianza y lealtad en los consumidores. Entonces, ahí es cuando yo les presento el iPhone, la marca Apple, que es una marca que ha entendido cómo funciona el diseño industrial y cómo llegarle a las personas en el mundo entero, utilizando ¿qué? El diseño industrial. Esto es diseñar correctamente. ¿Por qué? No es porque esté haciendo un patrocinio o algo así de la marca, no, sino que quiero hacer como que entendamos el análisis de esta marca en unos puntos importantes, y es que les voy a hablar de, en cuanto a identidad corporativa, la importancia de mantener un lenguaje formal consistente en portafolios amplios de productos. También vamos a hablar de cómo el diseño transmite los valores y la personalidad de la marca. Y casos donde la falta de coherencia debilita la identidad corporativa frente al mercado. Y, y los ejemplos pues, de empresas que han logrado posicionamientos sólidos gracias a la unidad visual y formal de sus productos. Eso es lo que les estoy mostrando en esta imagen. Y es eso, es una marca que logró entender ese lenguaje formal y consistente y mediante su diseño lo que hizo fue transmitir los valores que ellos querían transmitirle al público. Y así está posicionado casi número 1 en ventas de productos de tecnología. Entonces, el diseño industrial, digamos que no solo resuelve necesidades estéticas y funcionales, sino que también consolida el capital simbólico de la marca, siendo siempre como un eje central de una estrategia de comunicación y posicionamiento. Entonces, por eso traje a referencia este producto, porque Apple lo que le gusta en su proceso de diseño es tener un posicionamiento alto. Entonces, genera ciertos elementos, ciertos estatus. El diseño, aunque no puede cambiar, aunque no cambia mucho con el transcurso de los años, siempre buscan la manera de que el cliente desee el producto y de que su identidad corporativa siempre sea la misma. Y así va a ser, y así va a ser la marca. La marca nunca va a dejar de perder esa identidad porque desde un principio lo supo plantear, lo desarrolló y actualmente ya lo único que hace es permitirse ser esa marca y esa coherencia formal. Vamos ahora a hablar también de otro tema que también estábamos, que se encuentra en la guía de actividades. Bueno, una pausa acá. Todo esto que les estoy mencionando es parte de nuestra guía de actividades. O sea, no es lo que se está solicitando en la guía de actividades para que leyeran y entendieran un poquito de los textos, pero pues yo sí los estoy resumiendo de una mejor manera para que quede un poco más claro todo este proceso. En los procesos de disciplinar del diseño industrial, vamos a hablar de que se proponen también 6 fases importantes, que acá solamente las voy a mencionar, pero más adelante
mientras vamos adelantando y mientras va avanzando el curso, se empezarán a entender mucho mejor. La primera es la investigación de necesidades, que es prácticamente la observación del contexto de uso. La segunda es la conceptualización, que es como la generación de alternativas de forma e interacción, ¿cierto? Sencillo. La tercera, el refinamiento preliminar, que es más o menos como un filtrado por criterio técnico y estético de un producto. Luego la selección final, que es la evaluación cruzada y la validación de producto. 5, digamos que hablamos de dibujos y modelos de control. Entonces acá hablamos de planos, maquetas y especificaciones técnicas de un producto. Y sexto, industrialización, que es más o menos la coordinación con ingeniería y manufactura de un producto. Entonces, esto por este lado de procesos disciplinar del diseño industrial, que son estos conceptos que aparecen en los textos para que los tengamos en cuenta. Luego vamos a hablar de los costos, la economía y la gestión del diseño. Entonces, pues digamos que el diseño industrial no solo aporta valor estético y funcional, sino que también tiene un impacto directo en la rentabilidad y sostenibilidad económica de los proyectos. ¿Por qué? Primero tenemos que hablar de costos. Entonces, los costos implica siempre planificar desde la selección de materiales hasta los procesos de producción, optimización y recursos para reducir desperdicios y gastos innecesarios, ¿cierto? La economía, porque el diseño genera competitividad al transformar productos en soluciones atractivas, viables y alineadas siempre con las tendencias del mercado. Y tercero, la gestión, porque exige siempre una visión estratégica donde se integran decisiones financieras, logísticas y productivas que aseguran siempre que el diseño sea eficiente, escalable y coherente con los objetivos de la organización. Entonces, digamos que en una pequeña síntesis, el diseño no es solo creatividad, ¿cierto? El diseño es esa gestión inteligente de recursos que potencia siempre la innovación y pues garantiza siempre que una viabilidad en el mercado. Por eso es tan importante también. Ya entrando en nuestra fase final de este CIPAS, vamos a hablar de la integración con el marketing y la estrategia. Entonces es lo que hemos venido trabajando en todo el CIPAS y toda esta explicación siempre es como el desarrollo poco a poco de lo que se va formando en un producto, ¿no? Entonces, digamos que en este punto ya vamos a analizar cómo el diseño industrial se integra con el marketing y las estrategias de empresariales. Entonces, mostrando que ya no se trata solamente de crear un objeto útil y estético, sino de insertarlo en un sistema más amplio, donde la intervención, la comunicación y la identidad de la marca son esas dinámicas del mercado importantes para que llegue al cliente. Entonces, acá ya es como esa revolución industrial, ¿no? Ya no es solamente crear un producto en masa, ya no es solamente crear un producto, no es tener el mejor producto, no es tener un diseño magnífico, no es solamente tener el mejor producto del mundo. Ahora, ¿cómo tú le llegas al usuario? ¿Cómo? Y ahí es cuando se tiene que integrar siempre el marketing y las estrategias para que todos los productos lleguen a todos los usuarios, para que el producto que se diseña con base a un usuario llegue específicamente a un usuario. Son elementos que ya vamos a hablar mucho más adelante, que ya es el marketing, pero siempre el producto es parte siempre de una estrategia. Entonces, digamos que en los libros siempre se señalan que un producto pues no puede entenderse como un ente aislado, sino que está siempre relacionado con la estrategia competitiva de la empresa. Entonces, esto significa que el diseño debe responder a preguntas claves, que son, primero, ¿qué segmento del mercado buscamos atender? Segundo, ¿qué necesidades específicas resolvemos mejor que la competencia? Y tercero, ¿cuál es la propuesta de valor que diferencia nuestro producto? Entonces, digamos, por ejemplo, la empresa, como ya les había comentado, la empresa Apple, no solo diseña computadoras o teléfonos, lo que hace es crear como una estrategia de diferenciación basada en el diseño mismo. Entonces, digamos que ofreciendo ya productos minimalistas de alto valor estético,
fáciles de usar y que transmiten exclusividad. Y el diseño es aquí la columna vertebral de la estrategia empresarial, lo que les había comentado anteriormente. Y el marketing y percepción del valor, hablamos de que desde el enfoque de Lerner, que es el escritor de nuestro libro, el producto es más que un artefacto material, es un símbolo cultural y que debe comunicar valores y emociones. Entonces hablamos de que el marketing cumple la tarea de traducir esos atributos del diseño en mensajes que conecten con el usuario. Entonces hablamos de que siempre, actualmente por lo menos un ejemplo, en los vehículos híbridos, pues el diseño comunica siempre una eficiencia, una responsabilidad ambiental y el marketing de que se encarga de amplificar ese mensaje. Entonces, todos sabemos que un vehículo híbrido funciona entre electricidad y gasolina, pero ese marketing que nos venden a nosotros de las camionetas, que tienen un sistema increíble, que son diseñadas perfectas, que son con un diseño futurista, que tienen ciertos elementos que los carros a gasolina no, o que los carros eléctricos no, todo ese marketing es lo que le llega al usuario. El producto ya está, que es el carro híbrido, pero ¿qué nos hace a nosotros como usuarios comprar o querer una camioneta híbrida? Pues todo ese marketing que llega. O, o así. Otro elemento muy importante es la estrategia de diferenciación. Entonces hablamos de que el diseño industrial siempre juega un papel clave en la diferenciación estratégica. Entonces hablamos de que es un buen diseño siempre permite que el producto se distinga visualmente, transmita valores de marca y genere fidelidad, que es lo que les he comentado en el transcurso de esta noche. Y por último, el diseño como ventaja competitiva. Y es que Ulrich y Epstein, nuestros autores, subrayan siempre que una empresa con un fuerte enfoque en diseño logra ventajas difíciles de imitar. ¿Y es por qué? Porque costos más bajos al optimizar materiales y procesos, mayor rapidez para introducir innovaciones al mercado y experiencia de usuario superior, que se traduce en mayor satisfacción y repetición de compra, ¿cierto? Y en ese sentido el diseño industrial pues se convierte en una herramienta estratégica de largo plazo y no solo de un accesorio estético. Y por último, vamos a hacer el cierre final, y es que en el momento de recapitular y reforzar los aprendizajes fundamentales sobre el diseño industrial y su papel dentro de la evolución empresarial, el marketing y la estrategia, vamos entonces a recordar y tener estos elementos muy puntuales. El primero, ¿qué es? El diseño como definición esencial, ¿cierto? Entonces, recordemos que según los textos de la guía, para Urich, el diseño de productos es un proceso estructurado que busca transformar necesidades de los usuarios en soluciones viables, técnicas y económicamente. Para Lerma, el diseño industrial es también un lenguaje cultural que transmite significados, valores y símbolos más allá de la función material. Ambas visiones se complementan y nos permiten entender siempre el diseño como un puente entre lo técnico, lo económico y lo cultural. En segundo punto, los principales aprendizajes de la evolución. Y es que a lo largo de la clase vimos cómo el diseño pasó de ser una etapa ligada a la mecanización y la producción en masas hacia convertirse en un eje estratégico donde lo importante es la experiencia del usuario, la sostenibilidad y la diferenciación en mercados globalizados, ¿cierto? Entonces, antes diseñar era producir más rápido y más barato. Hoy diseñar es crear valor, identidad y sentido para el consumidor. En el tercer punto, en este recorderis final, vamos a hablar de la integración con el marketing y la estrategia, ¿cierto? Entonces aprendimos de que el producto no puede verse como un objeto aislado. El diseño integra siempre, el diseño integrado con el marketing para comunicar mensajes, posicionar la marca y contribuir fidelidad. Y de esta manera siempre se convierte en un activo estratégico de la empresa,
esta unificación entre el marketing y la estrategia del producto. Principios claves para el diseñador industrial, ¿cuáles son? Según lo que acabamos de ver la noche de hoy, podemos extraer 4 principios fundamentales que debe tener presente todo futuro diseñador. El primero, que es la orientación al usuario: escuchar, observar y responder a necesidades reales. El segundo, la coherencia estratégica. Entonces, cada producto debe alinearse con la visión y objetivos de la empresa. El tercero, valor cultural y simbólico, que es que el producto comunica mensajes y construye identidades. Y el cuarto, hablamos de la sostenibilidad e innovación. Entonces hablamos de que el diseño del futuro debe pensar en el impacto ambiental, social y económico. Y una reflexión final, hablamos de que el diseño industrial es mucho más que estética, ¿no? Creo que en todo este CIPAS y en toda la explicación que les pude dar, nos podemos dar cuenta que diseñar va más allá de lo estético. Digamos que es el motor de la innovación, la competitividad y la transformación social. Como nos han mencionado los autores de los textos que están en la bibliografía y en el trabajo, es eso, ¿no? Es que nosotros en esta primera fase podamos entendernos a nosotros como diseñadores industriales, el motor de la innovación, y en serio entender que en las manos funcionan muchos elementos importantes. Y ustedes como futuros profesionales están siempre en la capacidad de crear productos que no solo funcionen, sino que también emocionen, también inspiren y generen impactos positivos siempre en la sociedad. Y eso es lo que se busca en esta primera etapa y en esta primera fase de este curso de diseño industrial y de servicios. Y es que empecemos a entender la vida como diseñadores industriales y empecemos a crear y a proyectarnos y a sacar la imaginación y la innovación, que es un elemento muy importante del ser humano que a veces no le damos la importancia que debería tener. Esta es la bibliografía. Les agradezco mucho. Mi nombre, entonces, les cuento otra vez, César Barrera, y toda esta obra siempre pues, está protegida bajo los derechos de autor de la Universidad UNAR, y cualquier reproducción o copia sin autorización constituye siempre un delito conforme a la legislación nacional. Listo. Listo, entonces, José, ¿cómo le terminó de ir? ¿Cómo está? Y veo que llegó otro estudiante, solo que no me deja ver el nombre. Ah, Leuriano José, ¿cómo está? Bien, sí, señor, pues yo ya respondí el cuestionario y me fue muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, o sea, su merced ya había leído los 2 textos también. ¿Cómo? Ya se había puesto la tarea de leer juiciosamente los textos que estaban en la actividad. Sí, claro, eso fue lo primero que hice y con base en eso, pues desarrollé el cuestionario y me fue muy bien. Bueno, me alegra mucho, José, eso es lo más importante. Ujú. Y Laureano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Que empecé la clase y no estaba. Creo que no se está escuchando. Tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha, Ahí profesor. sí. Ya, listo. Cuénteme, Laureano José. Buenas tardes a todos. Sí, profe, llegó un poquito tarde por temas pues, laborales y eso, pero pues bien, bien. La charla estuvo muy buena. Y he ido revisando el material, pero aún no he hecho todavía la evaluación. Estoy esperando ahorita el viernes, porque tengo problemas con un curso de práctica profesional y con otro de gestión de almacén, y estoy saliendo primero de eso, que no Listo, me han tranquilo. asignado tutores todavía. Ah, sí, tranquilos, no se preocupe porque estamos en el proceso de la Universidad de Asignación de Práctica Profesional. Es más, yo también soy docente de práctica profesional y estamos en ese proceso de asignación. Entonces, tampoco se preocupe por ese tema, bueno, que siempre Bueno, va a haber un plazo extra para esa asignatura. ok, Bueno, muchas gracias. no, con todo el gusto. Y sin embargo, entonces, como les comentaba, este video ya queda grabado y ahorita lo subo a YouTube para que ustedes puedan volverlo a ver en el momento que quieran. Es muy importante porque todo lo que les comenté son literal lo que aparece ahorita en el cuestionario final de esta primera fase.
¿Qué otro elemento importante? Entonces, digamos que en el transcurso de la otra semana, ya con Max, vamos a empezar a organizar mejor el curso, vamos a proyectar los próximos CIPAS para que ya todos sepan cuándo son los CIPAS. Voy a dejarles el CIPAS también así para que sepan, lo importante es que se inscriban, pero sin embargo también les voy a dejar el link para que ingresen a la clase y puedan participar y pues podamos ser como más personas y tengamos como mejores charlas también, que es lo más importante. No sé si tienen alguna duda, José y Laureano, respecto a esta primera fase o respecto al curso, que podamos solucionarla en este momento. No, el único inconveniente que yo veo, profe, es que al tratar de hacer la inscripción a través de los IPAs, es como difícil, porque yo lo intenté hacer y no me aparecía que no había CIPA para este curso. Okay. Entonces, ahí la realidad es, entré al CIPA de casualidad, porque yo ya había desistido a asistir, ¿sí? Okay, Pero sí, señor. llegué y abrí y entré y vi que había el enlace, dije, voy a ingresar a ver a qué hora es o a qué hora fue y a ver si puedo asistir. Y dio la casualidad de que así pude comenzar la asistencia con usted. Pero por eso le comenté desde un comienzo que ese es el inconveniente y por eso la inasistencia. Deben cambiar eso de pronto a Teams o a Zoom, un sistema donde pueda uno ingresar sin tanto inconveniente. Listo, sí, señor. Déjeme, entonces yo también voy a intentar cuadrar eso para las próximas, para que sea un poco más sencillo el ingreso y pues todos podamos asistir. Muchísimas gracias por su apunte, señor José, muy amable. Y Laureano, su merced, todo perfecto, ¿tiene alguna duda del curso, de esta primera fase? Estoy acá para No, señor. resolver. No, yo sí me pude inscribir. Me pasó como el señor José al inicio, que no me aparecía la CIPS. Entonces cerré usuario, sesión del campus, volví a abrir y entonces me apareció y sí me pude inscribir. No Listo. sé si de pronto había algo que cuadrar ahí con el campus, pero sí, al inicio no aparecía, después sí. Lo demás Listo. todo bien, tutor. Muchas gracias. Listo, ¿no saben qué vamos a hacer para los próximos encuentros? Voy a compartirles el link, o sea, voy a compartirles el link de asistencia y les comparto este link para que todos podamos ingresar y más bien les envío un video tutorial para la inscripción, que la hagan en el transcurso del tiempo, pero pues sin embargo que tengan claro qué día, qué hora y el link para que puedan ingresar tranquilamente, ¿listo? Listo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Max quiera decir algo para finalizar la webconferencia, el CIPAS. Sí, profesor, muchas gracias. Invitar a los estudiantes a que participen. Un cordial saludo para Laureano, que ya tuvimos en otro periodo, nos encontramos en otra clase. Es un estudiante muy activo, muy proactivo. Lo mismo a don José Ezequiel, bienvenido y me agrada que estamos aquí, el grupo de los adultos mayores. Yo también tengo ya mis añitos también y queremos estudiar y aprender, entonces somos muy responsables. Tendremos muy en cuenta sus observaciones para lo del link. Yo como monitor estaré muy pendiente, ya tengo sus correos acá de manera preestablecida para hacerle la invitación cordial el día que nos toque el CIPAS para que participen y se genere una sinergia mucho más ágil para estos procesos. Muchísimas gracias por su asistencia y aquí estoy atento a sus inquietudes también para colaborar con el docente y con ustedes como estudiantes. Muchas gracias. Listo, A usted, muy amable. Muchas gracias a todos. Más, me alegra mucho que seas monitor. Muy merecido. Sí, señor. Gracias, Laureano. Muy amable. Listo, entonces les deseo una excelente noche y muchísimas gracias por la asistencia. Entonces el video ya queda guardado y lo subiré en el transcurso de esta semana, ¿bueno? Gracias, tutor. Bueno, Listo, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, Muy amable. feliz noche. Gracias por su asistencia. Igualmente, feliz noche. Gracias.